Hola, yo soy Lucía San Román, soy co-curadora de la exposición junto con Paloma Gómez Puente. La muestra es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Laboratorio Arte Alameda, en colaboración con el Museo Marco de Monterrey. La exposición tiene como enfoque el trabajo de la maestra Helen Escobedo, quien no solo fue una artista importante, su obra se genera desde los 60, muere en 2010, y en realidad es muy interesante cómo va de hacer obra figurativa en bronce, a hacer obra de arte público, geométrica, a finalmente ser una artista de arte de instalación y una de las pioneras del arte de instalación en México. Una persona muy generosa que también fue profesora en la UNAM y que también hizo instituciones. Trabajó para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y después para la UNAM, realmente en dirección y en liderazgo de museos, en un momento donde las instituciones mexicanas se estaban formando. La exposición tiene aproximadamente 100 obras y está centrada en 3 o 4 ideas importantes. El explicar, para empezar, la obra de arte e instalación de Helen Escobedo, y por eso nosotros reproducimos 2 piezas en este contexto. En el contexto de otras instituciones de laboratorio se hicieron 5 piezas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero lo principal que quiero presentarles en este espacio, la sala 1, esta primera sala, es cómo va Helen de pensar de un objeto escultórico sólido, de un volumen sólido, a un espacio habitable. Esta sección de la que estoy hablando se llama Habitando la Geometría. La primera sección de la exposición tiene como propósito el mostrar cómo Helen va de ser una escultora que trabaja en volúmenes cerrados, en volúmenes no permeables, a ser una escultora que trabaja en espacio. Tenemos esta pared de dibujos preciosos de distintos medios, casi todos son plumón o acuarela, pero sobre todo plumón sobre papel. Estos dibujos nos muestran cómo esta artista empieza a utilizar un lenguaje abstracto, pero en el que el sólido de los objetos que está generando a través de estas formas se empieza a permear por vacíos. Una vez que tienes un sólido y lo empiezas a romper por el vacío, haces un intercambio entre espacio positivo y negativo en que realmente literal el espacio habitable, el espacio que nosotros habitamos, se mete en la obra. Entonces estos ejercicios y estudios resultan importantes. Helen hizo una serie de esculturas que en su conjunto se llaman muros dinámicos. Y aquí solo presentamos los dibujos. En otras versiones de la exposición también presentamos una obra que se llama El Pasaje Blanco, que es realmente como si el muro dinámico, el muro permeado, el muro con vacíos, se hace un volumen. Se hace un volumen que se vuelve eminentemente habitable, en el cual nosotros podemos caminar. En esta ocasión, nosotras presentamos solamente los dibujos y las ideas alrededor de esa obra, puesto que se presentó recientemente en este museo. Hola, yo soy Paloma Gómez Puente y soy la curadora asistente de la muestra Helen Escobedo Ambientes Totales. Estamos aquí enfrente a un muro de ensayos de Helen Escobedo para esculturas de distintos tamaños, para distintas épocas, pero quisiera enfocarnos sobre el dibujo que tenemos aquí, que es un estudio para la escultura pública monumental que Helen presentó en la Ruta de la Amistad en 1968. En 1968, a la par que las Olimpiadas Deportivas, el gobierno de Díaz Ordaz lanzó una iniciativa llamada las Olimpiadas Culturales, y como parte de ese programa se hizo la Ruta de la Amistad, que, como sabrán, fue una ruta a lo largo del periférico con obras monumentales públicas de varios escultores mexicanos y extranjeros. Helen preparó Puertas al Viento, que si bien aquí no está representada exactamente como realmente se realizó, pues en vida real ella usó colores distintos, verde y azul. Ya aquí comenzamos a ver el tipo de trabajo espacial que Helen está tratando de hacer. Precisamente lo que ella hace es usar muros, invertirlos, generar espacios y vacíos dentro de ellos para crear volúmenes. Lo que Helen tenía pensado al hacer este ejercicio era generar particiones en el espacio a través del cual el espectador pudiera moverse y realmente habitar una estructura geométrica, y también propiciar encuentros de corte social, de corte personal dentro del espacio de la escultura. Esto realmente es muy característico de la obra de Helen porque ella concebía del arte
como algo que se terminaba de completar al involucrar al espectador. La sección Habitando la Geometría también comprende una serie de maquetas, literalmente maquetas, ya de ese volumen que les decía, de ese extruido de espacio-tiempo, como esta pieza, que algunas de ellas existen en el espacio real. Esta es una obra que se hizo en la UNAM, por ejemplo, y aquí presentamos esto más algunos dibujos que fueron formas en que Helen maqueteaba y pensaba sus propuestas para piezas de arte público, todas las cuales en este momento de su vida, que es en los 70s, principios hasta fines de los 70s, se empieza a manifestar a partir de este tipo de ejercicios y eventualmente llegan a hacer comisiones, como hay comisiones para Infonavit, hay comisiones para la UNAM y demás. A nosotras, a Paloma y a mí, lo que nos interesaba mucho era la idea esta de que cuando estamos adentro de un cubo, la sensación es algo que creemos conocer, que es que habitamos un espacio cúbico todo el tiempo. Estamos en una especie de matrix donde las líneas de perspectiva se van moviendo a nuestro alrededor. En realidad hay muchas descripciones desde la física cuántica, la física tradicional histórica, de Einstein y demás, y otros tipos de newtoniana, etcétera, que tienen varias distintas y variables en las descripciones del espacio-tiempo. Pero lo que es relevante para la exposición es esta sensación en que tenemos un espacio descriptivo formado por geometría y un cuerpo humano que se mueve a través de ella. En el transcurso de la exposición, lo que vemos es una especie de intercambio entre esa situación, porque cuando entonces Helen empieza a hacer obras de arte efímero, de arte de instalación, la relación entre esos objetos y el ser humano es relacional, no se puede separar, ya no hay un espacio allá afuera y uno se mueve por él. Estamos enfrente de la maqueta de Coatl, una escultura monumental que Helen presentó en el espacio escultórico de la UNAM en 1980. Esta obra reúne varias de las ideas que Helen estaba trabajando en esta época, que giran en torno al uso de la geometría para generar ambientes dentro del cual se mete el espectador, que realmente envuelven. De ahí el término ambiente total, que es el título de esta muestra. Esta escultura en particular sigue en el espacio y está compuesta de estos elementos pasando del rojo vibrante por el naranja al amarillo, y Helen precisamente lo que está tratando de hacer es un juego de transparencias. Cuando uno se para alrededor de la escultura en vida real, empieza a ver que los mismos elementos modifican la vista y el paisaje en su entorno, que es bastante árido por el diseño botánico del jardín. Entonces lo que Helen está haciendo realmente es un juego de percepción, por una parte. También está discutiendo de nuevo sobre el espacio, discutiendo sobre cuáles son los efectos simbólicos, emotivos, perceptivos del sólido versus el transparente. Este collage, llamado Infonavit, es una puesta en escena de una escultura monumental pública que Helen propuso para ser colocada en el edificio de Infonavit, que fue diseñado por Teodoro González de León y Abraham Saludowski en el 1974. Esta obra posterior lo que hace es simular cómo se vería esta escultura en el espacio. La metodología es muy emblemática de Helen porque ella siempre se sirvió del collage como una manera de especular. Era un ejercicio muy personal por una parte, pero muy práctico y realista. Y de nuevo apunta el gran interés que Helen tuvo por el espacio. Para Helen las obras no podían existir autónomamente, tenían que estar colocadas porque estaban en un diálogo. Ella incluso llegó a decir que ella no hacía arte, sino que ella resolvía problemas, los problemas visuales, pero también sociales del espacio. Para ella, colocar una obra de este tipo enfrente del edificio del Infonavit propiciaría encuentros sociales humanos, dignos, o bueno, no sabemos de qué índole, pero detonaría cosas. Atrás de mí hay una serie de esculturas, también maquetas, pero muy distintas a las que vimos previamente en Habitando la Geometría. Esta sección de la exposición se llama Paisajes Verticales. En cierto momento nos dimos cuenta que Helen empezó a alejarse del cubo, de lo cúbico, de lo geométrico, de lo euclidiano, y empieza a acercarse a otra forma de geometría tradicional, cartesiana, pero ahora con este tipo de obras, que son torres, que son líneas que emergen del piso. Es decir, son como si fuesen árboles, como si fuese el paisaje
El paisaje no es solamente la distancia, sino es aquello que crece de él. Estas obras, estas maquetas para propuestas de arte público incluyen algunas que fueron generadas como parte del concurso de las torres de satélite. Es decir, ella tenía la intención de que se llevaran a cabo. Pero hay otros cambios interesantes. Tenemos unas que parecen chimeneas con escaleras. Tenemos algunas como por allá que son escaleras como si fueran escaleras de caracol abandonadas que uno se encuentra. Y hay también los dibujos o bien aquello que es una toma como punto de partida cigarros. Es una barda caída, pero también pueden ser cigarros que están caídos. Entonces empezamos a ver que hay un cambio en esta noción de la relación del objeto escultórico de arte público con el ser humano, es decir, ahora ya no te mueves con el cubo a tu alrededor, ya te mueves a través de estas líneas que emergen de la tierra, pero que también están cargadas de significado. Ya es una chimenea, es una escalera. Lo más lindo que a mí me parece es que en aquella punta ya tenemos estas. Acuérdense que esto es finales de los 70s y 80s. México empieza a ser un país donde hay muchísimos proyectos de infraestructura abandonados por todos lados, de donde escaleras que no van a ningún lado. Entonces ella toma esta noción de lo vernáculo. Lo vernáculo no es solamente la artesanía, lo popular, nuestro pasado indígena, nuestro pasado, digamos, criollo, no es lo que es más agradable, sino también es lo complejo y lo contradictorio de vivir en un país con escaleras abandonadas por todo el país, que también es un signo no solo de abandono, sino de otro tipo de cosas y situaciones, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que como artista que está haciendo propuestas de arte público decide no esconder eso y decide hacer eso el ejercicio de la propuesta. Ahora estamos en la Galería 2 del museo, donde tenemos una sección que se llama Contra Monumentos a lo Cotidiano, que incluye una obra que hemos reproducido de arte de instalación moda papalotera, que es uno de 2 ejercicios de estas reproducciones de obra de arte de instalación. Empezamos Contra Monumentos a lo Cotidiano en realidad con esta serie de litografías de impresiones que son muy, muy divertidas y brillantes. El monumento al Gran Taco, que está hasta la izquierda, es una obra de arte del ingenio mexicano. Es literal un monumento a un taquito. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este gesto de hacer un contramonumento, de desmitificar los monumentos, se vuelve una parte central de la obra de Helen, que tenía ya para estas alturas, principios de los 80s, ya tenía 20 años de hacer obra de arte público, 15 años, y de estar teniendo que gestionar la obra de arte público y de pedir los apoyos y esperar que fondo bajara, etcétera, etcétera. Entonces, en este periodo de su vida, Helen empieza a hacer un trabajo que es también una especie de arqueología de lo vernáculo, en un libro que se llama Monumentos Mexicanos. Y Monumentos Mexicanos es realmente un viaje, una deriva por el país, donde va tomando fotos con un colaborador. Va tomando fotos de todos los monumentos deformes de cabezas de Benito Juárez, de águilas imperiales, de todo esto que hay por todas las plazas de todos los pueblos. Que también implica que en cada uno de esos monumentos se gastó dinero público. Y se quedan esas cabezas deformes y raras. Y claro, esto es principio desde los 80s. Ahora tenemos todo el salinato y tenemos todo adicionales esculturas que hay que o sacar o poner nuevas. Entonces, es un periodo donde Helen deconstruye su propia práctica como artista de arte público y empieza a gestionar desde lo que ella incluso escribe textos y cosas donde ella habla de por qué se está haciendo un artista de arte de instalación. Su práctica como artista de arte de instalación es una crítica institucional a la institución gubernamental, a este tipo de arte público, pero también es su propia práctica, que también empieza a encontrar demasiado pesada. Tiene un peso de carbón muy pesado. Es un lenguaje que yo no usaría porque no estaba de moda, pero empieza a ser un artista medioambientalista. Tenemos aquí una serie de monumentos inusuales hechos por Helen Escobedo a finales de los 70s y principios de los 80s. Por ejemplo, el monumento al Gran Taco, el monumento al cigarro apagado, el monumento a la infancia, el monumento a la leche materna. Todos los temas aquí tratados nos alejan realmente de la perspectiva popular que tenemos de Helen como una artista muy seria, muy institucional, dedicada al arte monumental público, estrechamente vinculada con los programas de carácter gubernamental y públicos de su momento, y nos trae más bien una visión de ella mucho más personal.
una madre, una fumadora, una comedora de tacos. Y eso es lo que ella está tratando de enaltecer, es decir, está jugando con la manera en la que la ciudad rinde tributo a ciertas cosas y por qué se hace. Helen fue realmente una vividora del contexto urbano. Para ella, todas las cosas asociadas con la suciedad y la mugre y los tacos después de la fiesta en la calle, el cigarrito, eran cosas dignas y cosas bellas que pueden también ser arte. Visivocho es un ejercicio hecho por Helen Escobedo en el 2001 que pertenece a la colección del Museo Amparo y consiste en una mezcla entre un bocho y una bicicleta. Un bocho en el contexto de que en México habitualmente fue el coche predilecto para los taxis. El ejercicio que Helen está tratando de hacer es especular e idear una mejor manera de moverse en la ciudad como una respuesta a los problemas urbanos de una ciudad que en ese momento estaba cada vez creciendo más, desbordándose más, padeciendo la falta de infraestructura vial para transitar seguramente. Entonces, este bicibocho tiene una serie de instrumentos que están diseñados para facilitar este tránsito, como por ejemplo unos binoculares diseñados para poder ver a través de toda la contaminación. Tiene una bolsita enfrente para guardar el dinero, evitar que ese dinero se robe, cuestiones de seguridad. Tiene también bolsas de oxígeno que están diseñadas también para poder respirar aire fresco, limpio, si bien estamos rodeados de aire que no es de la mejor calidad, y representa de nuevo el gran tono y argumento humorístico que tiene Helen a lo largo de su carrera. Si bien ella lo está haciendo con una gracia, con un toque de absurdismo, realmente está discutiendo problemas reales que nos atañen a todos. Aquí tenemos Moda Papalotera, que es una obra que hemos reproducido. La reproducimos con Germen Estudio, que es un estudio de diseño que hace museografía y otro trabajo en la Ciudad de México. Y era muy importante para nosotras acercarnos a este ejercicio de tomar la exposición como un caso de estudio de cómo se hace, qué hacemos con todos los 30 años de arte de instalación. El arte de instalación tiene 3 o 4 características fundamentales. Uno, que es efímero. Es decir, este ejercicio que vemos aquí solamente va en contra de lo efímero en el sentido que la reproducimos y le llamamos reproducción. No es un original. Y también es efímera. Entonces, aquí lo que hicimos es ir al archivo Helen Escobedo en Arquella, en el MUAC, sacar información de esta obra, todo lo que había de la gestión de la maestra Escobedo cuando la instaló las 2 veces que la instaló, en el año 2000, en su exposición 140, que fue una exposición con la maestra Marta Palau, y la segunda vez, que fue en el año 2010, que la hizo en su retrospectiva en La Esmeralda. Entonces, Germen Estudio junto con Paloma fueron y midieron los espacios y sacamos toda la información de todos los correos, de cómo se instala, de cómo no se instala, y todos los dibujos que hay en el MUAC. Y a partir de ahí, y hablando también con sus asistentes de ese momento, que fueron 2 escultoras con las que trabajó por muchos años, a partir de ahí se hizo esta reproducción. Esta reproducción es a escala 1:1, no es ni más grande ni más chica, y tiene ciertas características. Uno, está hecha de PVC, es temporal también, nos permite ver la gracia de las formas y que las formas no son solamente un vestido, es moda papalotera, también hay una bomba, también hay un stealth fighter, y Helen hace una crítica, lo que ella está buscando hacer con esta pieza es una crítica de lo que ahora llamamos fast fashion. Cuando vemos también el récord que está en sus archivos del MUAC de Arquella, de lo que sucedió alrededor de la obra, nos damos cuenta que no solo ya ahora hace arte de instalación, este arte de instalación no es solamente para ser observado ni caminado, es un arte de instalación que es una plataforma para otras y otros para hacer cosas. Hubo cabaret, hubo pasarelas de arte, hubo teatro, se hizo una obra de teatro donde cada personaje que vemos aquí es un personaje vivo que dice cosas. Entonces la obra empieza a virar y a volverse menos objeto y más acción, menos objeto y más actividad, menos objeto y más relacionalidad. Tenemos un conjunto de 3 obras aquí que representan el gran interés que Helen Escobedo tuvo en el urbanismo. Primeramente, la nueva dinámica, los muros de la ciudad limpia y aún no grafiteada y módulos habitacionales. Helen escribe mucho en sus textos personales sobre cuál es el lugar del artista,
Ella cree fielmente que el artista debe de estar involucrado en la planeación urbana, es decir, en cómo se distribuye una ciudad, cómo se distribuye el derecho a hacer actividades en espacios, por ejemplo, qué espacios son aptos para vivir, qué espacios son aptos para dormir, comer, conversar o incluso ir a hacer un trámite burocrático, como hemos visto en el pasado. También esta serie, que no fue una serie colocada por ella, sino una serie museográfica, alude al interés que ella tuvo por hacer hospicios para niños también públicos, y ella formó varias propuestas donde precisamente lo que hizo fue idear de una manera más cercana a la arquitectura cómo se pudieran crear estos espacios, donde irían las camas, donde comerían los niños, etc. Todo este ejercicio también está asociado a una práctica que ella estaba haciendo todos los 70s, que tuvo que ver con colaborar con su familia en las oficinas de su papá y su hermano, quienes fueron abogados, para precisamente usar muros, mover, generar espacios de oficina y por lo tanto condicionar las actividades de ese espacio. Pedro y el Lobo es un juego que Helen Escobedo hizo presuntamente para sus hijos, que se sitúa en el contexto del cuento Pedro y el Lobo, que, como sabrán, tiene la moraleja de que las mentiras pueden vertirse contra uno mismo. Lejos de tratar de hacer un argumento de corte moral, Helen, pensamos, lo que realmente estaba tratando de hacer con este juego es vincular al arte o su práctica artística con una práctica pedagógica. Para Helen, el espectador, de nuevo, era central a la obra y por lo tanto el hecho de que aquí pueda jugar y ser un partícipe activo es clave. La exposición cierra con una obra que se llama Los Mojados, que se hizo por primera vez en el 2005 y después en el 2010. La versión que nosotros vemos aquí es esa precisamente. En esta versión tiene otras características distintas que lo que vimos en Moda Papalotera. La maestra Escobedo dejó guardados varios de estos impermeables. Las instrucciones de montaje no son tan explícitas, pero sí hay ciertos parámetros. Paredes negras, creo que son 11 o 12 figuras, piso de tensontle, 2 ventiladores, una luz. Es una obra figurativa, es decir, ya fuimos de la geometría y la abstracción separada de nosotros, de la geometría y la abstracción que nos metemos a ella y caminamos por ella, de alejarnos de la geometría y la abstracción a partir de citar elementos de lo vernáculo, lo común, de hacer contramonumentos, de hacer espacios habitables de otra forma, que son invitaciones al juego. Ahora esta obra que es totalmente figurativa y que muestra entonces a una Helen que empieza a hacer que su trabajo hable de las causas que le importan. Ya tenía muchos años de trabajar en medio ambiente, en temas en relación a la destrucción de la naturaleza y la desaparición de ciertos animales y especies. Pero aquí ella empieza, a partir de sus experiencias, yo supongo, en el norte del país, donde trabajó en Tijuana en 94 como parte de Insight y otros sitios, empieza a generar una infraestructura, digamos, simbólica también alrededor del tema de la migración. Una migración que cuando ella hace esta pieza en 2010 es todavía una en la que nosotros como mexicanos nos sentimos victimizados por el norte, por Estados Unidos, pero ahora estamos en otro momento donde nosotros somos reproductores de abusos contra migrantes de otros países de Latinoamérica. Entonces nos ayuda a reflexionar la exposición, que empieza como un ejercicio formal, acaba siendo un ejercicio humano y de empatía. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de Helen Escobedo, Ambientes Totales, curada por Lucía San Román, y yo, Paloma Gómez Puente, como curadora asistente. Pueden asistir a la muestra hasta el 6 de enero del 2025.